con las periodistas, con Daniela Pastrana, con Jessica Cermeño, y bueno, recordemos que Luisa ya está en el proceso, en la recta final para tener a su bebé, Elena, que también le mandamos un fuerte abrazo, ya está casi ya por tenerla, y bueno, pues ya están aquí con nosotras, bienvenidas Dani y bienvenida Jessie, muy, muy buenos días. Bueno, Ernesto nos acompañó al principio, está en Coahuila, ya está en su cierre de su trabajo de campo que está realizando junto a Juan Alberto Cedillo, y bueno, ya los tendremos de regreso el día de mañana, así es que vamos a estar ahorita nosotras tres en este jueves 1 de junio y ya también rumbo a la recta final para las elecciones. Pero bueno, si ustedes están de acuerdo, podemos iniciar con este tema que hemos abordado ahorita con la directora del FRAIBA y para conectarlo de lo que estamos viviendo en Chiapas. Entonces, si están de acuerdo, iniciaríamos contigo, Dani. ¿Cuál sería tu valoración de lo que está ocurriendo en Chiapas? Decíamos, no nada más es la presencia ya de los cárteles, sino también otra vez esta agresión. Digo, Orcao lleva pues muchos años también con una confrontación con varias organizaciones en Ocosingo, y bueno, vemos ahorita nuevamente esta agresión. ¿Qué decir sobre esto, querida Dani? Hola, buenos días. Es que estaba tratando de acomodar aquí mi, mi cámara y es porque ya saben que luego las computadoras, las tecnologías no son como lo más fuerte. Entonces estaba tratando de acomodar unas cosas. Mira, es muy lamentable, Violeta, es muy lamentable lo que está pasando en Chiapas, obviamente por la situación de violencia, pero también porque es una historia como la crónica de una guerra anunciada durante 4 años, ¿no? La llevamos anunciando de verdad 4 años, que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y documentamos primero lo que estaba pasando en una región, luego lo que estaba pasando en otra, luego lo que estaba pasando en Ocosingo, luego lo que está pasando en la selva, lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas, ¿no? El aumento, el gobierno de Rutilio Escandón se ha caracterizado o ha sido un gobierno eh, desastroso para la población de Chiapas. No solo ha permitido que crezca esta guerra entre cárteles, entre grupos de crimen organizado, que están peleando abiertamente el territorio, y que esa es una cosa que se ha visto en San Cristóbal de las Casas, un lugar que para mucha gente, para muchos turistas era el lugar como ideal, el de paz, el de la enorme tranquilidad para llegar eh, pues a pasar a comerse algo ahí en el tierra adentro, entre muchos otros lugares, ¿no? Un lugar entrañable para todos los que podíamos llegar ahí. Y pues de pronto lo hemos visto con esta información pues, cerrado, eh, eh, la gente que está, con los de las motos, ¿no? O sea, esta situación tan violenta, pero también lo habíamos advertido que esto se estaba extendiendo a frontera con Malapa, que se estaba también registrando en algunos lugares de la selva. O sea, en nuestro caso, que tenemos la alianza con Chiapas Paralelo, pues Ángeles Mariscal y todo el equipo de Chiapas Paralelo lo ha estado documentando. Creo que cada una vez al mes tenemos algún nuevo trabajo de un nuevo lugar, de desplazados, de gente que manda audios desde donde puede para decir, así está pasando y aquí están los balazos. Entonces, es algo que ha ido creciendo ante la mirada, creo, o bastante indolente del gobierno federal. O sea, para mí el principal responsable sí es el gobierno estatal, eh, la forma en la que ha actuado el gobierno estatal y la forma en la que ha permitido que grupos caciquiles y grupos criminales se instalen, incluso en algunos lugares estratégicos de poder dentro de Chiapas. Pero también creo que hay una responsabilidad grande del gobierno estatal, digo del gobierno federal, porque los ha dejado ver. Y yo no sé cuántas veces le hemos preguntado en estos años al presidente y nada más dice que no, o sea que hay, incluso hace un par de meses en la conferencia matutina, le preguntaban sobre este tema de los lugares a los que llegan los aviones o las avionetas o las cosas que se registran, y el presidente criminalizaba a los pobladores. O sea, el presidente decía que
que pues que también los pobladores están en algunos lugares trabajando con el crimen organizado. Y puede ser que sí, ¿no? Eso también lo sabemos, pero también porque están forzados. Nosotros publicamos un reportaje en el que decían, pues yo tenía a mí, el presidente dijo que le encargó a Encinas, al inicio de la administración, Alejandro Encinas, que viera nuestro caso, nos pusieron medidas de protección, pero pues, ¿qué medidas podemos tener en medio de la selva? O sea, ¿qué tipo de protección podemos tener en medio de la selva? O sea, tener una reja en una casa en medio de la selva, pues eso no es protección, ¿no? Entonces, y son testimonios muy tristes, o sea, es testimonios de un lugar que ha sido totalmente abandonado por las autoridades de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y que no, y que pues no vemos como ya salida. O sea, creo que ya mucha gente lo han expresado, están en algunas comunidades, en algunas zonas, pues desesperados y dicen, pues si esto no se resuelve, nosotros nos vamos a defender. Pero también las condiciones para defenderse pues son muy desiguales, ¿no? ¿Cómo se va a defender un pueblo que está acorralado, cercado, con gente armada, con gente, con personas que tienen un alto poder pues armamento, ¿no? Entonces creo que sí es una situación muy delicada que requiere que toda la población esté atenta y que acompañe las luchas de pues las organizaciones y periodistas que están tratando de documentar ahí lo que está pasando. Muchas gracias, Dani. Pues sí, también ustedes han hecho un trabajo muy, muy importante, Dani, y durante años, ¿no? De estos años, décadas ya podríamos decir, y que me parece que también abona y lo que tú decías y que se ha estado alertando al gobierno federal de que algo muy grave puede ocurrir ahí, no solamente en la zona de la frontera. Tú ya has hecho un amplio panorama, ¿no? Que esto recorre también la zona selva y como también nos decía Dora, y lo recuerdas tú, y que también eso se ha trasladado hacia otros espacios como San Cristóbal de las Casas, ¿no? Donde se pelean los cárteles, las plazas y bueno, y otras situaciones también ahí que se dan con los emigrantes muy, muy fuertes. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración, querida Jessica, de esto también que está ocurriendo y que vemos que se va intensificando? Y que, bueno, varios comentarios nos dicen, bueno, es que esto se repite en todos lados del país. Bueno, pero no es normal, ¿no? O sea, que no podemos normalizarlo. Y no solo eso, también me parece que Chiapas, con la presencia del Ejército Zapatista, adquiere una particularidad, ¿no? Y que también eso no podemos dejar de verlo y de analizarlo. ¿Cuál sería tu valoración, querida Jessie? ¿Cómo están a todos? Qué gusto estar aquí con ustedes. Lástima que tengamos que hablar otra vez de Chiapas. No puedo más que coincidir con Dani, contigo. Y ahorita que escuchaba a Dora Lilia, eh, es impresionante cuánto se ha degradado la vida en Chiapas en tan poco tiempo. Esa es la verdad. Y ahorita que decían algunos comentarios que eso que está ocurriendo ahí en frontera con Malapa ocurre en todos lados. Yo no estoy segura porque no en todos lados llega un grupo criminal a una comunidad de menos de 1,000 habitantes y empieza a tocar casa por casa para llevarse a los jóvenes. Por lo menos en este momento, hay lugares que sí, los podemos enumerar, por supuesto, pero eso no está ocurriendo en todo el país. Y es una gravedad a la que se ha llegado por todo lo que ya describió Dani. Y otra vez tenemos que citar, porque creo que todos leemos Ángeles Mariscal para este tema, ¿no? Como ella ha dicho que prácticamente desde septiembre han desaparecido al menos 9 personas muy bien identificadas de esa zona, que 3 son o el comisario ejidal, o sea que son autoridades que han tratado de oponerse a que lleguen estos grupos a quitarles todo y han sido asesinados. Y también hemos documentado prácticamente desde que inició la pandemia cómo creció el tráfico, sobre todo de personas en esa zona controlada, eh, o querían, por eso quieren controlarlo todo, porque ya lo decía Dani, es muy fácil en realidad hacer pasar cualquier cosa por esa zona tan alejada, tan agreste, tan poco revisada, tampoco, digamos, vigilada por el gobierno mexicano, sea el gobierno estatal, sea el gobierno federal. Por supuesto, no puedo más que coincidir ahorita que Dora Lilia decía, es que si ustedes se meten al Twitter del
gobernador Rutilio Escandón. Y ven este video que puso donde felicita a las Fuerzas Armadas, que me imagino que es al que se refería Dora Lilia, donde dice que había rumores de que había muertos, digamos, que felicita a las Fuerzas Armadas por lo que ocurrió, que en realidad, pues, no hay de los desaparecidos que había cuando el Fraiba ha documentado incluso algunos testimonios de que hay fosas clandestinas en ese lugar. O sea, es una degeneración terrible de la zona que, por supuesto, ahora vemos esta desplegado, este escrito que es apoyado por, obviamente, muchos artistas, directores de cine, en fin, que nada más te deja ver, digamos, la fuerza que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre esa comunidad, pero que sí te da un llamado a cómo se ve la situación terrible, ¿no? Porque lo que vimos, hemos visto un par de veces el año pasado y este año con los motonetos en San Cristóbal de las Casas, tomado el mercado municipal, que acusaban las autoridades que el líder del mercado era también el líder criminal. Lo que te deja ver es que hasta dónde se han infiltrado, ¿no? Estos grupos, que sí tiene que haber una respuesta fuerte. O sea, digamos algo mucho más rápido. Yo no lo veo porque en realidad Rutilio Escandón creo que está más preocupado porque Adán Augusto López, ¿no? Se quede con la candidatura a la presidencia de Morena, y que en realidad eso es lo que hace gran parte de su tiempo, y hay también mucha documentación al respecto, y es terrible, ¿no? A mí sí me parece terrible, doloroso. Les cuento algo rápido, personal. Yo hice mi servicio social en Motocintla, que es como a 50 kilómetros de frontera con Malapa. Conozco frontera con Malapa, y yo, pues, ya tenía el rato, ¿no? Más de 20 años que estuve por ahí trabajando, bastante tiempo, y recuerdo cómo ahí podías tú salir a la calle sin ningún problema y no había estos problemas. O sea, es impresionante cómo ha cambiado la vida, ¿no? Y para dejarlo, digamos, en un contexto nacional, vuelvo a las personas que dicen es que esto pasa en todo el país, nada más déjenme puntualizar lo que ha pasado con los desplazados, porque efectivamente nosotros también incluso hemos tratado de tener testimonios, aunque sean anónimos a cámara. La gente desplazada de frontera con Malapa no quiere hablar porque saben que los pueden identificar, porque son tan pocos, digamos, que es fácil que los identifiquen. Pero hay un gran fenómeno de desplazamiento en México que tiene que ver con crimen organizado y violencia, y tan solo si nosotros vemos los datos, que siempre son terribles, pero el año pasado México registró más de 380,000 desplazados por violencia en tres lugares. Sobre todo son el 90% de esos desplazados, que son Michoacán, donde también se puede hablar, por supuesto, de una guerra civil, nada más que ahorita no sabemos tanto porque los grupos del crimen organizado han hecho muy bien la tarea y han amenazado prácticamente a todos los periodistas locales para que nosotros no nos enteremos de lo que pasa en las zonas alejadas. Pero tenemos esas historias de cómo controlaban hasta la comida, ¿no? Y cómo cerraban las carreteras, y estaba el retén de la Guardia Nacional, y después estaba el retén de ellos y podían hacer hasta zanjas y no pasaba nada. Eso fue hace poquito, seguro lo recuerdan, pero en este momento, por lo menos lo que yo sé de la zona de Michoacán, es que hay muchos periodistas amenazados de muerte. Entonces, es eso, ¿no? Es Michoacán, después sigue Chiapas por todo lo que ya han dicho, y después sigue Zacatecas, que también en Zacatecas, por lo menos hasta el año pasado, no tengo claro si este año continuaba, pero hay zonas donde también llegan los sicarios a llevarse a las personas a la plaza pública. Y cuando me refiero a plaza pública, es la plaza central de los poblados, de los pequeños poblados, y se los llevan sin o sea, hombres o mujeres, y no vuelvan a aparecer. Entonces, creo que es algo que lo hemos dicho muchas veces, pero que en Chiapas se torna particularmente doloroso, porque ya lo dijeron por la historia, y Rompimiento ha documentado muy bien cómo el mercado de armas ha crecido ahí en Chiapas, y que es terrible, ¿no? Que es terrible, y hay que seguir diciendo que en realidad las autoridades han estado totalmente indolentes, y que ahora después entre el ejército, y que la respuesta del gobernador sea decir que no está pasando nada y que eran puros rumores. Incluso gente del FAIBA nos dijo que ya están usando hasta drones con explosivos contra la gente, ahí, como si fuera Michoacán, como si fuera Tamaulipas, o sea, en Chiapas. Es terrible. Pero Pues sí, ahí quisiera nada más apuntar una cosa de lo que decía Jessica, si me permites, Violeta, porque me parece que es importante el tema. Sí, ahorita lo que más hay es una guerra entre grupos de crimen organizado, ante una serie de cosas, de conflictos que han ido creciendo entre distintos grupos, ¿no? Pero
esto es posible y ha sido posible por mantener a los grupos caciquiles y y a estas familias. Estaba buscando ahorita porque es muy importante el dato y es importante porque no hay que olvidar que el gobernador Rutilio Escandón es cuñado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que además quiere ser el candidato a la presidencia, ¿no? Y esto es bien, no lo podemos dejar pasar de nuestro radar, porque lo que hemos visto desde el gobierno de Manuel Velasco, pero muy abiertamente también ahora con el gobierno de Rutilio Escandón, es esta infiltración política de personas y de caciques locales y de gente que ha mantenido el control de zonas, digamos, por la vía armada o por armar paramilitares, eso, en cargos de diputados, en cargos, o sea, en cargos de alcaldes, esta infiltración de grupos políticos. Y les quiero nada más decir, estaba buscando mientras lo decía Yes, un reportaje que publicamos en abril de 2021, fíjense nada más, abril de 2021, un reportaje de Chiapas Paralelo, que hablaba de familias y caciques, el control político de Chiapas por la vía electoral, porque iban a ser las elecciones de 2021, y era hijos, hijas, hermanos, esposas, nueras, sobrinas y hasta nietos. Son los nuevos rostros de viejos caciques. Familias que mantienen el poder político, económico y del territorio, algunas hace al menos un siglo, otras de reciente y violenta irrupción, todas utilizando ahorita el mecanismo electoral y el sistema de partidos para legitimarse, ¿no? Y entonces nos contaban en ese reportaje, aquí tengo una lista, ¿no? En Yacalón, Los Pinto, en Yajalón, Los Pinto, en Comitán, Los Canter, Roberto Aguilar ay, no sé ya ni qué apunté porque estaba aquí apuntando rápidamente, pero hace como todo esto, ¿no? De esta radiografía de cuáles eran las familias que estaban dominando por esta vía los distintos municipios de Chiapas. Y eso sí creo, estamos frente a una contienda electoral que va a estar compleja, va avanzando, y si realmente, y si digamos que el gobierno de Chiapas tiene algún tipo de protección de la Secretaría de Gobernación, pues entonces la situación no tiene posibilidades de resolverse, ¿no? Y yo honestamente nunca he entendido, esa es una de las cosas que no he entendido, por qué la protección o por qué el cerrar los ojos del presidente López Obrador al tema de Chiapas. Tengo mi hipótesis, que es un poco que no se quiere enfrentar o que tiene muchos frentes abiertos y pues no quiere abrir uno contra los gobernadores que están implicados en los proyectos de desarrollo del sur, ¿no? Porque justo quiere que salgan estos proyectos de desarrollo. Esa es mi hipótesis, no tengo más elementos que lo que yo he pensando por qué desde el principio no ha querido ir viendo o ser más duro con las condiciones que estamos viendo y registrando en Chiapas. Pero me parece una omisión injustificable, porque estamos hablando de vidas. O sea, más allá de las cosas políticas, más allá de los enfrentamientos del EZLN con el presidente o de cualquier consideración política de todos los grupos, estamos hablando de personas que están sufriendo desplazamientos, desapariciones, eh, asesinatos, y ninguna persona puede aceptar eso, nada más que porque la guerra política y la campaña, sí es cierto, hay una campaña en muchos frentes contra el gobierno de López Obrador, eso es cierto, pero eso no nos puede llevar a justificar o a cerrar los ojos o a ponernos una venda frente a estas cosas tan terribles que están pasando ahí, porque se trata de vidas de personas y de muchas personas. Pues tú pones el foco, querida Dani, se trata de vidas, ¿no? Vidas que es lo que está aquí en juego. Y bueno, hay una situación aquí en la carta, en el pronunciamiento que hacen Jesse, que a mí me parece muy, muy importante esto ellos dicen que hay que levantar
pues la palabra frente a una masacre que se presiente, ¿no? Entonces, esta situación tú la estarías valorando así y bueno, y algo muy importante ahorita a partir de lo que está diciendo Dani, esto trasciende al EZLN, ¿no? Lo trasciende, es muy grave lo que está ocurriendo en Ocosingo y esta pues agresión que sufrió esta comunidad de Moisés Gandhi por parte de la Orcao. Pero trasciende esto, también estamos hablando, como ustedes lo han dicho, pues de estos otros espacios y ya de la presencia y la disputa del cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Pero decíamos aquí la particularidad de este territorio, ¿no? A diferencia de otros territorios, es que está este Ejército Zapatista de Liberación Nacional y desde mi perspectiva, ya nos dirás ahorita tú, Jessy, eso puede también desembocar en una situación pues grave de algún enfrentamiento en un futuro si esto no se detiene. ¿Cuál sería tu valoración, querida Jessy? Muchas gracias, Violeta. La verdad es que sí, porque digamos que como bien dice Dani, no es solamente, no son los cárteles, también son los caciques que desgraciadamente mi impresión es que en muchas zonas han contratado, se han aliado, ¿no? Con esos grupos criminales que se aparecen para ellos continuar con ese poder que han tenido durante mucho tiempo. Y en el caso específico de lo que está ocurriendo en Ocosingo, pues ya lleva efectivamente muchos más años que este gobierno, incluso desde, o sea, prácticamente desde el 94 existe eh, esa efervescencia desde antes, por supuesto, por eso existió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero lo que quiero decir es que no se ha ido, ¿no? Estos grupos caciquiles, paramilitares, ¿no? Contratados a veces por una persona, ¿no? Para afectar a comunidades indígenas enteras, pues estamos llegando a este punto, yo no sé si de quiebre, y yo no quisiera hablar, por supuesto, de que haya una confrontación mayor, pero lo cierto es que hemos visto y lo ha documentado muy bien muchos colegas y que además ahora este pronunciamiento internacional lo hacen porque ya llevan varios meses de escalada de violencia. El caso de Ocosingo es terrible también y que además porque es tan diverso, ¿no? El territorio chapaneco como su sociedad, que cada comunidad tiene sus propias dinámicas, desgraciadamente, que hacen que sea muy complicado, efectivamente, que se puedan apagar estos fuegos, ¿no? Pero sí es por la descripción que se hace de estas comunidades, de los ataques a estas comunidades, a mí me queda cada vez más claro que no hay como ningún tipo de parda, de detención, de pudor, digamos, ya de los criminales para atacarlos, ¿no? Entonces, eso me queda claro que sí estamos como a contrarreloj en Chiapas, pero además que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo hemos dicho y lo han dicho muchos colegas y sí me parece que se tiene, ahora que llegaron, porque ustedes veían la fuerza estatal federal que llegó esta semana a frontera con Malapa y que ya pudieron pues entrar los periodistas a una zona, por ejemplo, donde no se podía entrar, que la gente les dice que estuvieron días y días metidos en sus casas ante los ataques, ante la violencia, que nosotros habíamos visto en redes sociales estos monstruos que han llegado a ese territorio, ¿no? Estos acorazados, blindados del crimen organizado, que por lo menos ya lo que se sabe es que se va a quedar ahí la presencia, entonces que poco a poco, además, es que también es un problema por el rollo del ejército, porque ustedes saben que si hay una zona donde los indígenas le tienen preocupación, le tienen miedo al ejército, es ahí en Chiapas, por la historia, ¿no? Y Guerrero, también podemos hablar del movimiento guerrillero y que, en fin, pero Chiapas también tiene esa particularidad, entonces, obviamente se está haciendo un caldo de cultivo que las autoridades tienen que manejar con muchas pinzas, ¿no? Eh, pero que tenían que haberlo atendido desde hace mucho tiempo, como se dice, por eso estamos llegando a estas consecuencias, ¿no? Ya del gobierno estatal, ya hablamos, habrá que ver qué pasa en los siguientes días y que sobre todo, ojalá perdón, las condiciones para que los grupos de la sociedad civil, específicamente todas esas organizaciones que han estado cercanas a las poblaciones, puedan hacer su trabajo y documentar de qué tamaño es esta tragedia, ¿no? Y que sí, o sea, es tremendo y sí creo que si hace un llamado el ejército zapatista a sus aliados visibles, ¿no? Los que pueden hacer
mella en la opinión pública para que lleguen los reflectores a lo que está pasando en Chiapas, pues es porque ya han visto demasiadas señales de alerta, ¿no? Y bueno, lo de Moisés Gandhi ha sido. Gracias, querida Jessie. Dani, ¿con qué cerrarías en este tema? Nada más hay de este pronunciamiento que se ha hecho nacional e internacional, hay una parte que a mí me parece que es importante también discutir y a lo mejor con esto cerrar. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, ¿no? Que también este es otro de los puntos que tenemos que poner aquí en discusión y en el análisis. Hoy escuchábamos incluso al presidente en la mañanera, pues que el gobierno federal no puede aceptar estos grupos de autodefensa. Sin embargo, en territorios como estos, donde pues prácticamente hay una ausencia pues de grupos ya del gobierno federal que defiendan, ¿no?, a estos pueblos, pues ellos han tenido que tomar en las manos pues su defensa y por eso también han surgido estos grupos. Entonces, también aquí se complica este territorio por esta situación de la presencia de estos grupos de autodefensa. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Mira, el tema de las autodefensas es muy complejo, Violeta, es muy, muy, muy complejo porque están como en la línea de, no solo de la legalidad, porque eso en una situación donde no hay un Estado funcionando, pues ni siquiera podemos hablar de romper la legalidad, sino porque hay una línea muy delgada entre lo que es la legítima defensa y lo que es la infiltración de grupos criminales para digamos, asolar más a los pueblos. Entonces, hasta ahora, y ese es lo más delicado, que eso sí no solo es en Chiapas, eso está pasando en muchas regiones del país. Hasta ahora nosotros teníamos en México identificados muy claramente las diferencias entre una guardia comunitaria, que era las de Cherán, las de Guerrero, las de Chiapas, que son guardias indígenas, ¿no?, que dentro de su propia, digamos, autonomía o territorial, cuidan su territorio de talamontes, de grupos criminales de muy diversa índole. La teníamos así identificada y otras que eran como las autodefensas, muy claramente, por ejemplo, las de Michoacán, ¿no?, que no eran de estas comunidades indígenas, que tienen otras características y, bueno, más fácilmente infiltradas por el crimen organizado. Hasta ahora sí lo teníamos y también teníamos identificado pues, quién era quién en cada lugar. El problema que estamos teniendo ahora es que hay una especie como de efecto del fútbol, de estos que ahora todos se cambian de camiseta. Cuando yo era niña, los de Chivas eran de Chivas y los de América, y ahora es fácil ver que un jugador de Chivas luego se fue al del otro. Así, ¿no? Así están, así. Entonces, empieza a ser muy difícil, incluso para los periodistas, identificar a los actores, identificar, porque las redes de crimen, ante esta ausencia de Estado y ante esta, digamos, infiltración también en los grupos políticos, en los grupos de poder, de políticos formales, legales, eh, hace que tengamos así comunidades en las que unos se defienden, pero también están infiltradas y entonces de pronto tienes pues situaciones muy lamentables, ¿no? Muy lamentables de gente que incluso nosotros como periodistas ya no sabemos muy bien dónde estamos parados en algunas comunidades. Eh, Porque quien durante mucho tiempo podía haber sido como fuente de información o de acceso a un lugar, pues de pronto te enteras que también está de pronto trabajando con algún grupo por los motivos que sean, ¿eh? Porque hay, en muchos casos, pueden ser forzados. Eh, pero eso no implica que pues entonces ya es como un riesgo. Por eso ahora está siendo tan complejo el acceso a muchos lugares, ¿no? Porque estamos un poco desubicados de quién es quién, y eso sí está pasando en distintos lugares. Yo lo he visto en Morelos, en Veracruz, donde ya de pronto ya no es la línea empieza a ser muy difusa para ubicar exactamente qué actores, cuál, en dónde está dentro de esta batalla campal que de pronto estamos viendo y de estos cambios que hay de roles. Entonces creo que es una situación especialmente delicada. Yo insisto, no lo veo como guerra civil
porque no es una guerra de un grupo de la población frente a otro, o sea, no es los esclavistas frente a los no esclavistas, es un avasallamiento sobre población que está absolutamente vulnerada entre distintos grupos que se están peleando el poder y que quieren influir en las elecciones y que quieren tener no solo el poder territorial, que es lo que buscan los grupos de crimen organizado, sino el poder legal, el poder de los partidos, el poder constitucional, ¿no? Y eso, mientras la gente pues ahí en medio, aislada y sola. Entonces no, ni siquiera lo veo como, sí, unos armándose, los que puedan, también habría que investigar cómo es que llegan los distintos tipos de armas a los distintos grupos, ¿no? Pero en la mayoría de las poblaciones, pues un abandono total de la gente, ¿no? Por eso insisto, el tema para mí es que tiene que haber una presión fuerte, tendría que haber quien esté en las conferencias preguntando y también preguntándole al secretario de Gobernación y también preguntándole al gobernador y preguntándole a los diputados y a los senadores de Chiapas, o sea, estar haciendo presión social sobre todos los actores que pueden hacer algo para evitar una, pues una tragedia que no, para mí no es una guerra civil, es una tragedia absoluta y es un ataque sobre población vulnerable. Muchas gracias, Dani. Y bueno, pues ¿tú con qué cerrarías este tema, querida Jessica? Pues ahorita Dani también señala algo que a mí me parece importante también que advierten en el pronunciamiento, pues que se presiente una masacre, ¿no? Ellos dicen, pues ellos sí hablan de una situación que estamos al filo de una guerra civil, ¿no? Y es muy interesante también lo que dice Dani. Y bueno, esta parte de lo que se presiente frente a lo que ya se está viviendo, que ya de por sí pues hay una situación grave de asesinatos, como tú nos estás diciendo. ¿Con qué cerrarías antes de pasar al otro tema, Jesse? Pues con ellos presienten, el gobernador dice que son rumores y los que han salido de las zonas de conflicto dicen que hay muertos y estafos. O sea, eso yo creo que, insisto, ojalá en los próximos días tengamos más claridad sobre qué es lo que ha pasado ya ahora que pudo entrar este convoy de más de 1,000 elementos entre agentes de Chiapas, Guardia Nacional, tropa, ver que cómo se desarrollan las cosas en los últimos días y que las personas en las que nosotros confiamos, como el Fraiba, como los periodistas que han llevado por años el pulso de lo que está pasando, nos puedan contar en realidad de qué tamaño es la violencia que se vive ahí, ¿no? Porque creo que en este momento no lo sabemos, solo sabemos de esas 59 carpetas de personas desaparecidas, las desapariciones muy claras, la decena de personas que se llevaron específicamente, que eran representantes de las comunidades, ¿no? Más lo que ha reportado en otras zonas, ahí en Ocosingo, el Ejército Zapatista, en fin, pero creo que en los próximos días, ante este llamado también internacional que hace el ZLN con toda su fuerza, pues creo que vamos a poder tener más claridad, pero desgraciadamente, como en este país, yo creo que no, eso de las masacres nunca son rumores, ¿no? Generalmente la realidad a veces es mucho más compleja, complicada de lo que podemos saber, ¿no? Y además más doloroso, desgraciadamente. Gracias, Jessy. Dani, pues pasemos al otro tema. El día domingo vivimos en la Ciudad de México y en otras también ciudades esta marcha denominada La Corte no se toca. ¿Cuál sería a unos días y también ahí conectándolo podría ser con el proceso electoral, pero antes de pasar al proceso electoral también, ¿cuál sería tu balance sobre esta marcha que se vivió este día domingo? Bueno, Violeta, yo quiero reconocer que cuando estábamos ayer platicando en el chat propuse este tema porque vi el reportaje que hicieron sí, usted, tú y Ernesto, sobre la marcha, o sea, las entrevistas que hicieron y me enganché, como toda la gente, con la entrevista a esta señora que no recuerdo cómo se llama, pero pues que estaba muy enojada y que se extendió largamente la entrevista. Y yo decía al final, me parece, o sea, estoy como cuando estoy viendo una película mala, que sé que está mala, que sé que no va a mejorar, que sé que el final va a ser muy malo y la sigo viendo esperando que algo mejore, ¿no? Y así me pasó con esa entrevista.
yo como que esperaba alguna cosa que me diera más luces para entender una forma de pensar y solo hasta el final lo único que sentía era una frustración enorme porque creo que lo que refleja esta mujer es la total desinformación que se ha generado eh, desde la hegemonía de la industria mediática con los temas, con muchos de los temas que tenemos en el país. O sea, por ejemplo, había un par de cosas que decía al principio, decía que, o en algún momento de la entrevista decía que eh, o bueno, para empezar, estaba en la marcha defendiendo la Corte, pero decía que el mejor presidente que ha habido en los últimos 40 años, o 50, pues era Ernesto Zedillo, que disolvió a la Corte. O sea, básicamente mandó a los 26 ministros a su casa para meter a 11 nuevos y creó una reforma de Poder Judicial que esa sí era muchísimo más fuerte, muchísimo más amplia. De eso ya nosotros hicimos también un trabajo que aquí creo que en alguna mesa mencionó Ingrid, pero Cedillo fue de todos el que más ha, digamos, eh, como ejercido su facultad en un país presidencialista como México, pues de ser el presidente para eliminar al poder que le era incómodo, que era el de la corte, ¿no? Entonces, ya de entrada era la primera contradicción, pero luego había otras, o sea, decía, yo jamás, nunca, por nada que sea Morena votaría, pero luego cuando le decían, bueno, ¿cuáles serían sus candidatos o sí, los candidatos a quienes le gustaría ver en las boletas, decía Marcelo Ebrard. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué información tiene esta señora que será que ella sabe que Marcelo Ebrard no va a estar en Morena o qué, ¿no? Pero todas esas contradicciones en su discurso, todo lo que estaba diciendo, me parecían que era la ejemplificación de la enorme desinformación que hay desde los medios, de los procesos políticos y de esta cultura que se tiene, pues, de la declaracionitis, ¿no? O sea, de estar no explicando procesos, no haciendo un trabajo de fondo de lo que dicen las reformas a las leyes o de ir a campo, como en muchos casos nos toca de ir a ver qué está pasando en Coahuila, a ver qué está pasando en Chiapas. El otro día pues teníamos el reporte de Jessica desde el punto de la frontera, ¿no? Y no, o sea, desde una serie de entendimiento y una construcción de una realidad ajena a este país o ajena a lo que pasa en el país desde el centro, desde la Ciudad de México, eh, que genera mucha confusión. Al final de cuentas, genera mucha confusión y nos lleva a una situación para mí de enorme riesgo. O sea, porque al mismo tiempo que tenemos enfrente este estas elecciones y tenemos casos como el de Chiapas, que realmente es una situación de alerta grave, o sea, o yo quisiera ver a la señora marchando por las comunidades de Chiapas y no por los ministros de la Corte, y estos ministros de esta Corte que están jugando políticamente, ¿no? Entonces, hay como un desfase de realidades. Y frente a esa situación, en lugar de tener claridad para saber ubicar en dónde están los focos donde tenemos que poner el ojo, porque están ocurriendo situaciones graves, nos distraemos con esta otra serie de cosas, de defensas, de institutos y de poderes que tendrían que pasar por una revisión clara, porque son muy onerosos. Bueno, y mientras está, como digo, el río a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Y entonces, pues tenemos por otro lado la emergencia de grupos que a mí sí me parece muy preocupante. Ya hablamos aquí hace algunos meses en esta mesa de la fiesta que hubo de neonazis en la colonia Santa María de la Ribera, y justo estaba viendo el domingo una nota en la jornada que contaba de otro encuentro muy similar en Monterrey, la creación de una cosa que se llama la Unión Nacional Revolucionaria, su segunda jornada de formación y militancia, que había que pagar y que no dejaban pasar a la reportera que estaba haciendo esto, porque revisaron su perfil, o sea, pagó su entrada, pero revisaron su perfil de Facebook y vieron que pues tiene agenda feminista y de LGBTI, pues no pasas, ¿no? Entonces, eso
esas cosas que pasan invisibilizadas, me parece que se nos pierden las cosas prioritarias, importantes, a las que sí hay que ponerle mucha atención frente al ruido mediático que tenemos y que genera las confusiones que tenía esta señora. O a lo mejor tiene información importante, ¿no? Y a lo mejor sabe por qué dice que Ebrard, o sea, no considera a Ebrard dentro de Morena, ¿no? No lo sé, pero sí me genera, sí me dio una sensación como, ay, no, como de mucha frustración, la verdad, porque creo que hay cosas a las que no estamos viendo que son realmente importantes. Eh, y pues, pues mientras así, ¿no? Una buena parte de la población tiene estas confusiones. Pues muy interesante lo que dices, Dani, ¿no? No, pues a lo mejor parte de la oposición sí está viendo esta posibilidad que sea algo, que sea una realidad, ¿no? De que Brad se pueda mover y esa es la lectura que a lo mejor algunos podríamos hacer a partir de esta afirmación que hacía esta señora en esta última entrevista. Muchas gracias, Dani. Jessy, ¿cuál es tu balance de esta marcha que vivimos el día domingo? Ya platicábamos también el día martes, platicábamos un poco sobre la marcha en torno a que vimos una tercera concentración, una tercera marcha de la oposición, pero ahora con otras características, ¿no? ¿Cuál es tu valoración en el sentido de que aumentó pues la agresión, aumentaron las confrontaciones a lo largo de la marcha y en lo que desembocó, que fue terrible, ¿no? Esta destrucción pues, por ejemplo, del memorial de los niños de la guardería ABC y también haber quitado de manera violenta este plantón que tenían ahí, pues, estas personas frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál sería tu valoración, querida Jessie? Sí, la verdad es que terminó terrible esa movilización. Por supuesto que no es lo deseable que llegue un grupo, digamos, a avasallar, porque creo que esa es la palabra correcta de lo que ocurrió este plantón, independientemente de por qué está ese plantón. Y digo, obviamente siempre eh, se trata de que las manifestaciones, y creo que sí se logra, ¿saben? Porque a pesar de cómo terminó, digamos, esa marcha, que obviamente es como siempre, como pasa luego con la movilización, por ejemplo, del 8 de marzo, de las mujeres, que a veces uno se enfoca en, pues, los medios de comunicación se enfocan en los disturbios, ¿no? No en realidad de las miles de mujeres que en realidad pasaron sin ningún tipo de capucha y sin tirarle a nada, ¿no? Sino más bien por manifestarse. Yo creo que quiero pensar que poco a poco la sociedad mexicana se va a acostumbrar a que puede salir a la calle y a expresarse de manera pacífica, ¿no? Sea del lado que sea. Yo quiero irme por ese lado, porque en realidad, así como hemos visto estas manifestaciones de frena, ¿no? Él estaba ahí en el centro histórico la última vez y no estaba trabajando la última vez que llegó un grupo de frena eh, y se encontró, llegaban ahí a Palacio Nacional y estaban otros simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y se gritaron de cosas, pero al final pues ellos siguieron su camino con sus banderas en contra de Andrés Manuel. La señora terminó diciendo, pues yo voy a seguir votando por Morena, pase lo que pase. Y creo que eso es a lo que tendríamos que aspirar. Por eso hay que condenar siempre la violencia en este tipo de manifestaciones. Condenar que hayan quitado este, es, todo este plantón, ¿no? Que además tiene posiciones muy claras, condenar también, porque yo también lo condené en su momento, y incluso el presidente lo condenó, que hicieran que en marzo, ¿no? Se recuerdan cómo hicieron gran muñeco de Norma Piña y que lo quemaron, que también hay que condenarse. Yo creo que lo que tenemos que aspirar como sociedad es a que podamos nosotros expresar de manera independiente, de manera no coercitiva, es decir, que nadie nos haya dicho por qué opinar de esta manera, ¿no? Y que nosotros podamos ejercer la democracia eh, con todo lo que eso implica, porque al final, lo queramos o no, es la mejor manera que ha encontrado, ¿no? Que ha encontrado el ser humano para que todos de alguna manera estemos de lo mejor representados en el gobierno, ¿no? Que hay otras versiones que pueden ser quizá más atractivas para algunos, ¿no? Que creo que no le convienen a toda la población. Entonces, sí es condenable, ¿no? Lo que ocurrió, pero sí, y quiero resaltar que, y el mismo presidente lo dijo, me parece que ayer antier, ya no sé, que
que no era la mayoría los que estaban pensando, ni siquiera los líderes de esa manifestación, que además no fue tan numerosa como se esperaba, aunque debo confesar que tampoco vi yo mucho, como mucha convocatoria, ¿no? Como, por ejemplo con la del INE, en fin, pero que en el fondo sabemos que la mayoría de los mexicanos no somos esos que llegamos a arrasar con esa manifestación, ¿no? Sea a favor de quien sea y que más bien lo que buscamos es que en este país haya un traspaso de poder siempre civilizado, pero también creo que hay muchas, de los dos lados, de los dos lados hay mucho ruido y hay muchos adjetivos descalificatorios para cualquiera que piense de tal o cual manera, ¿no? Entonces eso es terrible. Yo creo que ahora que vamos a la elección presidencial, que se ha adelantado tanto la elección presidencial que ya los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, si uno se decanta por un lado, inmediatamente el otro se decanta por el otro para que, digamos, se mantenga de alguna manera la normalidad político-electoral de este país. Creo que sí vamos a ver un incremento de los ataques, ¿no? Sobre todo de ciertos actores. Ya hemos hablado de Claudio X González aquí, de todas la manera en la que se ha conducido, pero también yo he visto ya muchos espacios, también del otro lado, no directamente, obviamente, cercanos a Morena, pero que sí también están, los ataques ya se empiezan a hacer más claros, entonces eso es lo que vamos a esperar, sobre todo en una ahora que viene la elección en el Estado de México, pues ya también esperemos que el próximo domingo no haya violencia, ¿no? Y que la gente salga a votar y salga a votar por quien guste, ¿no? Y que no sea porque recibió cualquier tipo de apoyo de último momento o algún tipo de amenaza, porque también lo hemos visto. Y hay mucha efervescencia en el Estado de México, pero creo que al final los que todos los días tratamos de que este país sea mejor, no estamos en ninguno de esos dos lados tan radicales, ¿no? Y que al final digo, qué bueno si la gente quiere manifestarse a favor de la Suprema Corte, que lo haga sin atacar a alguien más, ¿no? Que eso es lo que podremos aspirar, lo que en el largo plazo como una sociedad, digamos, democrática, ¿no? Y, y, y eso. Muchas gracias, Jessy. Dani, Yo en tengo, este, yo tengo que, que un poco, ¿cómo se dice cuando no estás de acuerdo? Te- De no disentir, polemizar porque no es el o cuál. objetivo, pero sí entrar un poco en distinción con esto, porque es un tema que, ¿saben? Se habla mucho y de hecho vi a los maxi abogados también hablando del tema de si está bien lo de Norma Piña o no, lo de la piñata, lo de los símbolos, de lo de la llevar a las acciones. Y el tema de libertad de expresión es un tema complejo, pero que tiene también digamos, diferencias. Y esto sí lo quiero dejar muy claro. Miren, nosotros, bueno, en los sistemas europeos, por ejemplo, está penado y está muy penado la apología del nazismo o defender el terrorismo. O sea, no se puede expresar cosas, y está parte de la libertad de expresión, no se pueden expresar cosas de defensa de cosas que han hecho mucho daño a la humanidad, ¿no? En resumen, en Estados Unidos que defienden su primera enmienda hasta que se topan con Julian Assange, ¿no? Y entonces ahí ya deja de ser la prioridad la libertad absoluta de la gente de hacer lo que quiera. En Estados Unidos, por ejemplo, es un poco el criterio este del que hablaba Federico Anaya el lunes, es no puedes tú, o sea, tú puedes decir lo que sea mientras no pases a la acción, ¿no? Y en otros países como México, pues esa discusión, ni siquiera hemos llegado a esa discusión en los temas de libertad de expresión. Pero yo sí creo que hay una enorme diferencia, porque yo he tenido que a mí me ha tocado defender las protestas que tienen violencia, la protesta social que tiene violencia de las mujeres feministas y de otro tipo de protestas. Y entonces me dicen, bueno, pero tú es no que tú quieres la paz y la construcción de la paz y no a la violencia. Y es que sí, pero es que ahí tenemos que hacer la diferencia, porque no es lo mismo que llamar una piñata de la presidenta de la primera Corte de Justicia, que es, digo, de la Suprema Corte de Justicia, que es como uno de los poderes políticos, o sea, los políticos y los funcionarios públicos y quienes ejercen el poder, incluso los medios de comunicación, tenemos
pues tenemos que tener una mayor tolerancia y una muchísimo, tenemos la obligación de rendir cuentas, ¿no? Y entonces que haya este tipo de cosas es parte de expresiones de grupos oprimidos frente a grandes poderes que están en la sociedad, a los que la única opción que te queda, porque no de nada sirve que los demandes aquí, ya, es pues poner la piñata y quemar para expresar tu enojo. Igual decirle a Denise Dresser, salte de aquí porque no te queremos en este espacio. Ese es un grupo oprimido frente a un poder y eso es válido en libertad de expresión. No es lo mismo y no se puede comparar y hay una enorme diferencia con llegar con una marcha que está defendiendo algo y quitar un monumento a víctimas porque estamos hablando de sectores y grupos sociales que tienen, o sea, de una simetría tal entre los ministros de la Suprema Corte y los padres de las víctimas que pusieron ahí las cruces de los niños de la guardería ABC. O sea, hay una simetría tal en el acceso a derechos que no pueden estar en el mismo plan. O sea, la protesta social, incluso si tiene violencia, tiene que ser defendida porque es el derecho último de la gente de expresar, pues sí, o sea, si no me atiende nadie y si están matando a la gente en mi comunidad como en Chiapas, pues puede tener una reacción violenta. Es parte de un derecho legítimo la protesta social. Ahora, eso no es lo mismo que yo, desde mi situación de poder, desde el sesgo de privilegio que tengo aquí, porque puedo dar una opinión en un noticiero o porque tengo micrófonos o porque tengo un cargo público o por lo que sea, desde ese lugar, ¿no? Avasallar a otro en defensa de la libertad de expresión. Es que creo que ahí hay una enorme confusión de por qué en unos casos la libertad de expresión puede, digamos, pasar esa línea y en otros. Entonces, para mí, el tema de la piñata de la ministra, ni me metí en esa discusión porque sí, me parece que es a veces complejo para quienes hemos estado mucho tiempo con el tema de libertad de expresión, ya queda a veces un poco más claro, pero ni siquiera es tema. O sea, pues que la gente queme las piñatas de ella y del presidente y del otro presidente y de quien sea que tenga el poder y de Trump, de quien quieran que tenga poder, está bien, ¿no? Pero que lleguen y quiten, ¿no? Y dañen monumentos que se han hecho en memoria de víctimas de cosas gravísimas, eso no puede ser aceptado en una manifestación de lo que sea en defensa de libertad de expresión. Entonces, eso sí, para mí es como una cosa que es importante que quede claro. Y bueno, ya luego discutiremos si queremos estar más cerca de los criterios de Estados Unidos o de los criterios de los parlamentos europeos o construir unos propios, que también sería muy válido y muy importante. Es una discusión amplia, pero eso sí creo que es muy diferente, ¿no? Muchas gracias, Dani. Y también, ¿no? Ya ahorita ustedes dirán, y tenemos que pasar al otro tema, pero ya dirán también de quitar a un plantón, ¿no? O sea, creo que era el presidente que decía, pues estuvieron las campañas de frena en las tiendas de campaña en el Zócalo y nadie las quitó. ¿No? Más bien estuvieron ahí y no llegó, incluso por esos días hubo algunas movilizaciones y nunca hubo un enfrentamiento de llegar a quitarlas, ¿no? Se respetaron. Y acá, ¿no? Acá llegó la marcha y fue directamente a quitar el plantón de manera violenta. Entonces también eso, pues es preocupante y pues por eso nos llamaba la atención cómo se convocó la marcha, lo que ustedes decían, el poco eco que tuvo, la poca gente que asistió y bueno, la situación de violencia que se vivió y esto de ir a quitar el plantón y esto gravísimo, pues a arrancar este memorial, ¿no? Pero bueno, es un tema que tendremos que seguir discutiendo. No sabemos si cómo podría desembocar otra movilización que convocara la derecha, bueno, la oposición nuevamente. Pues eso también preocupa y sobre todo porque se van, los ánimos van creciendo frente al proceso electoral que estamos por vivir, ¿no? Pero bueno, si están de acuerdo, si Jessy no quiere agregar algo más, podemos pasar al otro tema, que es el proceso electoral en España, el retroceso de la izquierda institucional, como lo platicábamos el día lunes con el periodista. Alejandro Pedregal y el avance de la derecha que también está viendo en España y cómo nos veríamos también o no reflejados en eso, querida Jessie.
Bueno, nada más de decir de lo no, no es que yo justifique ni mucho menos lo que pasó en la marcha. Por eso dije que había sido un avasallamiento por parte de la marcha a lo que, digamos, a todo lo que quitaron, no solamente el plantón, sino también el memorial, que es terrible, ¿no? Que a mí me parece totalmente condenable, como lo dije. Nada más quería aclararlo. Y sobre Europa, bueno, sobre específicamente España, la verdad es que resultó muchísimo, a mí me parece sorprendente porque creo que nadie se esperaba que saliera Pedro Sánchez a decir que se iban a hacer las elecciones antes. Además, pide que se hagan en julio, ¿no? Que, digo, los que conocen España saben que en julio no hay nadie, digamos, disponible. Pues ahí los veranos son tan tórridos que la gente lo que hace es huir de sus casas y se van a los lugares donde puedan, pues, donde puedan descansar y puedan pasar mejor tiempo. Y la verdad es que lo que algunos mencionan que es pues como la última oportunidad del Partido Socialista Obrero Español para ver si logra movilizar a sus bases, ¿no? Otros dicen que es un error estratégico por eh, lo cierto es que si uno ve cómo fueron los resultados de las elecciones en municipales y en general regionales, pues le parecería que le fue muy mal al PSOE, pero en realidad, si uno ve que el Partido Popular tuvo nada más 31% del voto, te deja ver cómo está la situación política en España. A mí lo que me parece es que sí creo que el péndulo político, ¿no? Desgraciadamente se va a ir en España más del lado de la derecha, ¿no? Y sobre todo con la preocupación que yo veo, por ejemplo, con todo lo que menciona Vox, este partido de ultraderecha, que ya lo hemos hablado aquí en distintos momentos de cómo es tremendo, tremendo cómo estos grupos se han ido ensartando en la sociedad, y ya lo hablamos, me parece, la semana pasada, antepasada, ya no supe de todo lo que está pasando también en Estados Unidos y de estos movimientos antiinmigrantes tan recalcitrantes, ¿no? Pero si uno ve digamos, los postulados de Vox, que ahorita la verdad es que los estaba buscando, pero bueno, es, déjenme ver porque sí los tenía aquí. Dice, nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida, en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al gobierno de tu vida privada. Somos la España que no necesita mirar encuestas ni leerse un periódico para saber cuál es el discurso de moda. Nuestro discurso nace de nuestras convicciones al margen de si estas son más o menos populares, ¿no? Entonces, digo, ya hemos hablado aquí desde distintas perspectivas lo que implica que el Estado salga de la vida de las personas, ¿no? Digamos que en el concepto del estado de bienestar, y aquí lo hemos hablado mucho, por ejemplo, en lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para revertir todas estas reformas que prácticamente lo que hacían era entregarles a otros, ¿no? Lo que era, digamos, de la nación y todas las repercusiones que eso tuvo, y que en otros países estemos viendo que en realidad ahora el Partido Popular, después de cómo quedó esta elección, va a tener que negociar en muchos lugares con Vox los lugares, los espacios y cómo se va a hacer la política. Pues obviamente sí es bastante preocupante, ¿no? Que nosotros tengamos que ver el crecimiento, insisto, de este tipo de grupos. La verdad es que por los análisis que yo he visto, por lo menos le dan poco margen al PSOE para continuar, digamos, ejerciendo el poder como lo venía haciendo, y que sí es lo que tendría que ser, porque además Vox ha planteado medidas tremendas, ¿no? Para la gobernabilidad en España, no solamente por la cuestión inmigrante, sino eh, la negación totalmente a temas como el aborto, a temas como inclusión social, que tanto parecía que en España habían avanzado. Pues habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? En julio, y habrá que ver si le funciona a Pedro Sánchez esta llamada a votación anticipada para ver si puede recuperar de alguna manera por lo menos pues toda la base social, o si existe todavía base social del PSOE, y ahí vamos a tener un termómetro sobre hacia dónde se está yendo la sociedad y si le están pareciendo, desgraciadamente, estas medidas de ultraderecha y de derecha en general como más efectivas
para el país, ¿no? Es lo que podría pasar en los próximos meses, ¿no? Muchas gracias, Jessy. Pues sí, como dices, nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendieron el resultado del proceso electoral y luego nos sorprendió más al día siguiente, pues la decisión que tomó el presidente en España, ¿no? También nos sorprendió muchísimo esto. Y bueno, decíamos vernos sí o no en una situación de espejo frente a esta izquierda institucional, que bueno, también nos decía Alejandro Pedregal desde su lectura, pues bueno, también hay un alejamiento de las bases y también, bueno, un cuestionamiento de qué tan de izquierda son o no frente a este alejamiento que hay y frente ya a haberse institucionalizado. ¿Cuál es tu opinión, querida Dani, sobre esto? Ay, me parece que tiene muchísimos temas, muchísimas cosas que analizar eh, este asunto. Miren, ¿qué pasó en las elecciones de España este domingo? Eh, Mucha gente se abstuvo, mucha gente de izquierda se abstuvo. Digamos que eso es el dato no visible, porque todo el mundo habla así. Ganó la derecha en no sé cuántas alcaldías o ganó la ultraderecha. Sí, esos son elementos importantes, ¿no? A nivel general, el PP, que es el Partido Popular, el partido de derecha histórico de España, tuvo 31,5%. El PSOE, que es el partido tradicionalmente de izquierda en España, tuvo 28%, y grupos emergentes como Vox, ¿no? Que es, digamos, la ultraderecha o la derecha que tiene estas ideas de regreso a unas posiciones bastante más radicales en los temas de migración, en los temas de familia, en los temas, ya vimos aquí el video de Sandra Meloni, ay, se me fue el apellido, digo el nombre de la primera ministra de Italia, Sí. Silvia Meloni, ya le estoy cambiando yo acá su nombre, pero ya lo vimos, ¿no? En esa reunión justo con Vox en España y cómo encendió los ánimos, ¿no? Con su discurso de no a la familia no sé qué, y sí a la familia tradicional, y sí a la cruz, y sí al, ¿no? Todo ese discurso tan incendiario que en España prendió, ¿no? Y en Vox, en la reunión de Vox, prendió, pero así, a la gente, con una enorme efervescencia. Bueno, y ya habíamos hablado del aumento de partidos más de derecha en Europa, en Alemania, 15%, los que tienen estas ideas neonazis, y en España, pues lo que vimos ahorita es que tuvo 7% Vox, frente al 1% de Podemos, que hace menos de una década era la esperanza de la izquierda para España. ¿No? Hace una década Podemos era la emergencia de los jóvenes, un poco muy en el estilo de los chilenos del equipo de Boric, ¿no? O sea, los jóvenes de izquierda, llegando, bueno, pues hasta la vicepresidencia con Pablo Iglesias, ¿no? Y que tiene ahorita 1% y que nos dicen casi desaparece. Entonces sí hay que analizar qué está pasando, porque es un patrón que estamos viendo que se repite y que no podemos llamarnos a ignorar. O sea, hace 3 semanas elecciones en Paraguay que casi nadie puso atención porque estaban empatados, se supone, el Partido Colorado, que es como el partido del PRI de aquí, el que ha tenido el poder durante 100 años, y una serie de grupos alrededor, como una amalgama medio de oposición, poquito hacia la izquierda, no muchísimo más, pero poquito hacia la izquierda. Y para el día de las elecciones nadie se daba, o sea, nadie podía dar un ganador porque parecía que estaban muy empatados. Y no, la derecha, o sea, el Colorado ganó como por 15% de los votos y arrasó. Luego vimos Chile, ¿no? Que ya aquí se ha analizado ampliamente el tema de la constituyente, que lo sorpresivo no era que ganara la derecha. Lo sorpresivo era el porcentaje. ¿Por qué? Porque eh, la gente que está en el centro, en el espectro de centro o un poco de izquierda, nunca dice que va a votar por la derecha. ¿Verdad? Hay una especie como de vergüenza. Y yo lo veía en el voto útil de 2000 con Fox. Muchos de mis amigos confesaron después que habían ido a ejercer el voto por Fox por el voto útil, ¿no?
porque no lo dices en estos espacios. Entonces hay ese subregistro de gente que está inconforme con lo que está pasando con el gobierno, que tenía unas expectativas, o con el partido que generó unas expectativas que no se están cumpliendo, caso Podemos en España, el Boric en Chile, o ahorita Petro eh, que Colombia tiene elecciones en octubre, bueno, Petro en Colombia. Entonces, no se cumplen esas expectativas, la gente se enoja porque no tiene, o sea, frente a sus propias expectativas es lo que no está cumpliendo, no frente al contexto global de lo que sí es posible hacer, y entonces se abstiene. Y al abstenerse, no. O algunos casos se abstiene, dice yo no voto porque la verdad es que estoy hasta el gorro de este gobierno o de este partido, lo que sea, entonces yo no voto. Y una gran cantidad de la población se abstiene digamos, de este espectro de centro a la izquierda, y otros enojados, pues no van a decir que van a votar por la derecha hasta que lo veamos en las urnas, porque hasta ahí se ve, ¿no? Y entonces tienes estos resultados que dices, pues, ¿en qué momento Vox tiene 7% de los votos en España y Podemos tiene 1% y dicen que va? Entonces, ese tipo de cosas, porque además es lo muy curioso, para esta forma de pensar como la de la señora de la marcha, para esta clase de media que no quiere perder ni un pelito de sus privilegios, eh, es lo más curioso. López Obrador, Petro y Pablo Iglesias son radicales socialistas, ¿no? Eso a mí me hace mucha gracia porque dices, ¿cómo creen que no son socialistas? O sea, no hay ningún gobierno es socialista, no estamos hace 50 años que no hay gobiernos socialistas, porque pues impera en el mundo el capitalismo y hay una globalización total, entonces hay gobiernos poquito menos salvajes, capitalistas, con ideas progresistas o con ideas de romper cercos sociales, pero nada más. Entonces, que te digan, no, es que por socialistas, y generan, se crean estas narrativas de miedo que aquí ya vimos que tienen efecto. La vimos en 2006, yo conozco mucha gente que no era panista, pero fue a votar por Calderón, votar contra López Obrador. Y es un elemento de riesgo, y sí es un elemento de análisis, porque aunque este presidente tiene mucha aceptación todavía, pues sus corcholatas no lo tienen, ¿no? Y la verdad es que hay mucha gente que puede sentirse decepcionada. Imagínense si en las boletas está Adán Augusto con lo que estamos viviendo en Chiapas, ¿no? Entonces, pues, y ante esa ausencia de opciones, y uno dice, yo no voto, o yo no voy a ir a votar por alguien que no me convence, ni ya no quiero votar por el menos malo, o cualquier cosa, pues pasa esto. Y entonces, cualquier día, pues, ahí tenemos ya no es que ni quiero, toco madera, no quiero ni decir a quienes sí podemos tener ahí la presidencia o con un crecimiento electoral muy amplio, porque eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viendo que pasa en distintos lugares del mundo. Y eso es para mí el principal motivo por el que sí tenemos que poner atención en esto que pasó en España y que ha pasado en estos otros países. Y bueno, y luego lo otro, ¿no? Pues ahí pueden, es que esas son estas contradicciones, ¿no? Pedro Sánchez disuelve la Asamblea para poder adelantar las elecciones, es una apuesta arriesgada, porque justamente pues no sabemos, su apuesta es que este discurso y este desgaste de su gobierno no crezca más, entonces que se adelantan las elecciones para que más rápido poder convencer a las otras dos fuerzas de izquierda que vayan juntas y que ya después del susto no dejen un avance mayor, pero disuelve el partido como lo disolvió el primer ministro de Canadá, también sin que nadie le esté, y no están en la cárcel como Pedro Castillo. Esa es la diferencia entre sistemas más parlamentarios y sistemas también más presidencialistas como los que tenemos en América Latina, pero habla mucho para mí habla mucho de la concepción que tenemos también a veces y de las narrativas que creamos también mediáticamente, de cuando nos conviene, ¿no? Pues rompió el orden constitucional y está en la cárcel.
cuando no va de acuerdo con nuestra ideología, ni nos damos cuenta que están disolviendo el Parlamento, pues en Canadá o en España, porque pues ahí normal y está bien y es el mundo al que queremos aspirar, todos los que quieren ahorita tener su doble nacionalidad, ¿no? Y ya. Pues muy importante lo que estás también comentando ahorita, Dani. Por un lado, esta parte de la abstención, que fue muy alta por parte de la izquierda, y eso también es una lectura y además un mensaje que está viendo, ¿por qué la abstención? ¿No? Y un cuestionamiento. Y esto otro que dices, cómo se lee desde Latinoamérica por un gobierno con estas características, ¿no? En Perú, de Pedro Castillo, que toma esta decisión política frente a otro gobierno en España, también con estas otras características, que decide hacer una situación política similar, digo, en un contexto distinto, pero uno termina en la cárcel, ¿no? Y el otro, bueno, pues en otra, tiene otro futuro muy distinto al que va a tener Pedro Castillo en Perú. Entonces, pues gracias que nos pones también estas diferentes miradas. Y bueno, pues tenemos que cerrar, son las 11 de la mañana con 12 minutos. Qué barbaridad, yo ahorita volteé a ver el reloj y dije, ya se fue el tiempo. Y bueno, pues muy, muy interesantes sus reflexiones. Les agradecemos muchísimo. Jessy, ¿tú quieres cerrar con un minutito con algo? No, que nada más ahorita que decía Dani sobre el abstencionismo y sobre la falta de ilusión, ¿no? De los españoles, que es clarísimo ahorita que estaba viendo las cifras, ¿no? Nada más que no lo resalté desde el Partido Popular, ¿no? Tuvo el 31,5% de los votos, el PSOE tuvo el 28%. Si tú juntas los dos, en realidad es 59% de los votos. O sea, en realidad un 40% de los españoles han decidido que las opciones políticas no los satisfacen y eso efectivamente es un mensaje. Nada más quería yo puntualizarlo porque no dije lo del PSOE, ¿no? Del 28%, que es terrible, un poco para abonar de lo que decía Dani. Nada más y gracias a todos. Muchas gracias a las dos. Dani, ¿quieres cerrar con algo? Sí, bueno, nada más lo que les decía hace un rato, que las presiones que decían no es un tema con Jessica, yo aquí no polemizamos ni peleamos como en las otras mesas, ¿no? Nada más es cosas en las que a veces no estamos como totalmente de acuerdo en unas cosas y hacemos las precisiones, pero pues aquí en la buena parte de las cosas tratamos de escucharnos y de entendernos y eso es lo que más me gusta de esta mesa. Así es que les mando muchos besos a ustedes y a toda la audiencia. Y una mesa. Mari, además yo no, nada más quiero decir que yo no podría polemizar con Dani. O sea, yo la quiero mucho y que además yo la respeto muchísimo, ¿no? Y que yo sé que hay gente en realidad que quisiera por ejemplo, en mi caso, porque me lo dicen mucho, mucho, y no nada más aquí en la mesa, me lo dicen en todos lados, que quisieran que yo tomara una posición, ¿no? Y que atacara, y que no es mi estilo jamás, ¿no? Porque además yo veo de los dos lados defectos y virtudes siempre, no, yo no creo que no soy la persona correcta para decirle a la gente que solamente le crea un lado de las cosas. Nada más eso, ¿no? Pero yo a Dani, yo la adoro, ya lo sabe, que nos vamos, por favor, a pelearnos. Por lo menos no por eso. No, y además eso es lo interesante y lo rico de esta mesa y de las otras mesas, ¿no? Que podamos también tener diferentes miradas y opiniones desde diferentes ángulos y perspectivas que lo podamos ver y analizar. Así es que, pues, no está mal también a veces disentir o decir, pues yo tengo otra posición y generalmente hay acuerdo, como siempre, y como ustedes dicen, escucha, que eso es lo más importante, ¿no? Escuchar a las otras partes. Así es que les agradecemos y como siempre dice Ernesto, esta mesa es muy, muy celebrada también. Así es que gracias y nos encontramos el día jueves de la próxima semana o antes, ¿verdad? Con el proceso electoral que tendremos el domingo, a ver qué organizamos, que me parece sería muy importante organizar alguna mesa de análisis para el día mismo domingo o para el día lunes. Ya lo estaremos aquí comentando con el director de Rompeviento. Les mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño y mucha admiración y de muy lindo día. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Dani. Hasta luego, Jessy. Pues bueno, acabamos de tener nuestra mesa con las queridas periodistas. Les agradecemos mucho que nos sigan acompañando.